¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Continuamos en esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Recuerda que en la medida de lo posible, estos temas, estúdialos preferentemente uno por semana, con el propósito de que puedas asimilar, que puedas tomar notas, que puedas orar delante de Dios para que tú puedas llevar a la práctica cada una de las cosas que estás aprendiendo con nosotros. Ahora bien, si tú estás porque tienes el tiempo necesario, o el deseo, o el hambre, la decisión, pues probablemente los estés escuchando uno por día, o tal vez uno o dos por día. No hay ningún problema, está bien. Lo único que yo te invito es a pensar en esto. El conocimiento de Dios es muy distinto al conocimiento de otras áreas del interés humano. Hay cierto conocimiento que entra en nuestra mente y se queda allí guardado y jamás lo volveremos a ocupar. Pero respecto a la palabra de Dios, siempre vamos a necesitar este conocimiento. Por eso es importante que lo tengamos bien asimilado, bien entendido. Pero más aún, no basta con saber, necesitamos vivir. Es decir, cada cosa que yo aprendo, debo de vivirla. A lo mejor en este caso, en mi caso, porque programo mis actividades de la semana, habrá ocasiones en que tú lo vas a observar, quizás grabado en una sola ocasión, uno o dos temas, y eso es posible hacerlo, quizás, para mí. Pero no así el estudio. Yo te recomiendo, insisto, si tú lo vienes haciendo uno tras otro, excelente, no hay ningún problema. Pero entonces cuando termines, empieza de nuevo. Yo te sugiero un tema, estúdialo 1, 2, 3 veces, hasta que quede bien asimilado, bien entendido, y que tú tomes la decisión de decir, Señor, tengo que practicar esto. En la ocasión pasada, en virtud de la unidad que estamos estudiando, yo te recomendé que empieces a leer 2 libros. Yo espero que ya los hayas descargado y que empieces a leerlos, hermanos, que empieces a leerlo, hermano, que empiecen a leerlo, hermanos. Créanme que van a ser de gran bendición para ustedes. El módulo 3, tema 2, que vamos a estudiar en esta ocasión se llama ¿Cómo evangelizar? Si tú no deseas escuchar el curso de evangelismo que ofrecemos también directamente en la página web de nuestra iglesia y que puedes descargar, bueno, con estas 3 clases que vas a estudiar, también vas a aprender muchas cosas. Dice así la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Punto número 1. El tema se llama, módulo 3, tema 2, ¿Cómo evangelizar? Punto número 1. ¿Qué decir? ¿Te has encontrado en algún momento con una persona y dices, voy a aprovechar y le voy a evangelizar, le voy a compartir la palabra de Dios, y de repente dices, ¿qué le digo? Y a veces animamos a decirle, oiga, pues acérquese a Dios, pues lea la Biblia, mire, le regalo este folleto, ¿de qué es? Léalo, es de la palabra de Dios. Y no sabemos qué decir. Bueno, en esta clase, de manera breve, vamos a mencionar qué decir. Antes de enseñarte qué decir, es importante recordarte algo. Debes de estar leyendo tu Biblia todos los días. Haz una lista de versículos útiles para el evangelismo, los que vamos a tomar, por ejemplo, el día de hoy, apréndetelos de memoria. Los que escuches en el curso de evangelismo, apréndetelos de memoria, para que sepas qué decir. Yo te he recomendado que leas 2 libros, pero no en lugar de tu Biblia. Lee tu Biblia y lee estos 2 libros que te van a ser de mucha utilidad, porque todo lo que tenemos nosotros que compartir con las personas debe de provenir de la palabra de Dios, la Biblia. Bien, siempre que evangelices, hermano, es importante que abarques los siguientes puntos, porque si tú los abarcas todos ellos, vas a poder dar un mensaje completo. ¿Te has puesto a pensar que la salvación de las personas depende
de cuán bien y cuán claro nosotros les presentemos el Evangelio de Jesucristo. Sí, hermano, así es. Si nosotros no evangelizamos correctamente, una persona puede no estar tomando la decisión correcta. Y el que no llegue a la salvación puede llegar a ser culpa nuestra. Por eso necesitamos estar bien capacitados, bien preparados y saber qué decir. Lo mencionamos en el tema del bautismo. Hay iglesias que, ¿quién quiere pasar al frente a recibir el Espíritu Santo? Y le soplan. Ya son salvos, amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Te voy a poner las manos, en este momento ya eres salvo. ¿Quién quiere repetir esta oración? Pasa al frente, repite conmigo esta oración. Y ya la repiten, amén, gloria a Dios, eres salvo. No, no es así. No es así. La salvación implica cosas más importantes, muy importantes. Primero que nada, siempre que evangelices, lo primero que tienes que abarcar o decir es que todos somos pecadores. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los seres humanos somos pecadores porque nacimos en pecado. No cometas el error de evangelizar, señor, señora, yo quiero que usted acepte a Cristo porque Cristo Jesús cambia a los borrachos, a los ladrones, a los adúlteros, a los maldicientes, a los homicidas. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres una persona que te diga: oiga, yo no he hecho nada de eso? Ni soy borracho, ni soy ladrón, ni soy homicida, ni soy adúltero, ni soy mentiroso. Casi siempre hay personas que casi siempre cuando evangelizan, enfatizan que el evangelio cambia vidas para los ladrones, para los defraudadores, para los que les pegan a sus mujeres, para los que violan. ¿Y las personas buenas? ¿Ellas no necesitan a Cristo? Claro que sí, porque todos somos pecadores. Y somos pecadores porque nacimos en pecado. Y somos pecadores porque practicamos el pecado. Mentimos, dijimos una mala palabra, un día desobedecimos a nuestros padres, un día fuimos rebeldes, etc. Lo primero que le tiene que quedar clara a la persona a la que tú evangelices es que todos somos pecadores. Es decir, ¿por qué tiene que escuchar el Evangelio de Cristo? ¿Por qué tiene que? Porque es como cuando alguien te vende algo: oye, ¿y por qué tengo que comprártelo? Una persona tiene que entender por qué necesita a Cristo, y necesita a Cristo porque tiene un problema muy grave, y ese problema se llama pecado. 2. Cuando evangelices, es importante que una persona sepa, que la persona sepa que el pecado tiene una grave consecuencia. Y esa consecuencia es ir al infierno por la eternidad. Y para que tú recuerdes lo que es el infierno, regresa al módulo 1, allí explicamos con claridad. Cuando hablamos acerca de la salvación, en el módulo 1, en el tema 1. Romanos capítulo 3, versículo 23. Si tú trabajas en una empresa, tú tienes derecho a un salario. Si el hombre vive en pecado, el pecado nos da un salario. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El salario que el pecado le paga a quienes lo practican es que nunca verán la gloria de Dios, porque están muertos espiritualmente. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un error hacer una misa para que una persona muerta salga
del purgatorio, porque el purgatorio no existe. Existe el cielo y existe el infierno. Las almas no andan penando. Las almas no vienen el 1 de noviembre y el 2 de noviembre a comerse su pan y a beberse su atole. Las almas, los espíritus de las personas, o van al cielo o van al infierno. Y las consecuencias del pecado es la condenación eterna. Una persona necesita a Cristo porque es pecadora. Necesita a Cristo porque el pecado tiene una grave consecuencia, la eternidad en el infierno. La próxima vez que evangelices, hermano, la persona tiene que saber también que Dios le ama y que envió a Jesucristo al mundo a morir por sus pecados. Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este pasaje es un pasaje, yo diría, dicen que es el pasaje más conocido en el mundo, incluso en el mundo no cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó. La próxima vez que tú evangelices, una vez que una persona entienda que es pecadora, que las consecuencias del pecado son muy graves, entonces debe de saber que hay esperanza. Y esa esperanza no está en una religión o en una persona, está en Cristo Jesús, está en Dios. Dios le ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay algo hermoso. Amó Dios al mundo y su amor lo demostró dándose a sí mismo, dando a su Hijo Jesucristo. Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó para que nosotros, a través del arrepentimiento y fe, podamos recibir la salvación de nuestras almas y pasar la eternidad con Dios. La próxima vez que evangelices, haz de saber a la persona que puede ser salva, según lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay religiones que les dicen a sus miembros: es que si tú no perteneces a nuestra religión, tú no tienes la esperanza de la salvación. Toda la gente que está fuera de nuestra religión está condenada. Eso es mentira. Ninguna religión ofrece salvación. Ninguna. El único que ofrece salvación es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando reconocemos que somos pecadores, entendemos las graves consecuencias del pecado, nos enteramos que Dios nos ama y que si con nuestra boca confesamos ante Dios nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y creemos en Jesucristo, seremos salvos, siempre y cuando lo creamos en nuestro corazón. Una persona debe entenderlo en su mente, debe creerlo en su corazón, debe confesarlo con su boca, debe orar a Dios, debe creer que Jesucristo y nadie más murió. Hoy en día, desafortunadamente, vivimos en un mundo católico donde la gente dice: es que yo soy salvo, claro que creo en Cristo, pero también creo en la Virgen, también creo en fulano, también ellos son corredentores, ella es corredentora. No
Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el único Redentor se llama Jesucristo. Él es el único que entregó su vida en pago por nuestros pecados. Tenemos que estar dispuestos ahora a reconocer, una persona debe reconocer que es pecadora, arrepentirse de manera sincera y profunda por ello, debe de pedir perdón a Dios y debe de creer que Cristo murió y resucitó por ella e invitarle personalmente con sus propios labios desde su corazón a entrar en su vida. Si tú compartes, hermano, con claridad cada uno de estos puntos y de manera suficiente explicas, habrás compartido con claridad el Evangelio de Jesucristo. Los requisitos para compartir las buenas nuevas de salvación pueden resumirse muy bien en las palabras del Señor Jesús. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Quiero que indiques qué debían de hacer las personas que escuchaban que el reino de los cielos se había acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús. Una persona que escucha el Evangelio debe arrepentirse y creer lo que acabamos de mencionar en los puntos anteriores. Escucha esto: una vez que la persona a quien le compartes el Evangelio ha entendido y expresa su deseo de obedecer a Dios, invítalo a orar con sus propias palabras. Hermano, no ores tú. Deja que la persona ore, no pongas palabras en su boca. La oración es personal. No le digas: bueno, mira, yo voy a orar como si yo estuviera recibiendo a Jesucristo y tú repites las palabras, las que tú quieras y las que no. No. Esa persona debe de orar personalmente. Hazle entender que son sus palabras, son de su corazón las que tienen que salir, porque él debe de expresar ante Dios su arrepentimiento, su fe en Cristo Jesús. Deja que él exprese que sí, lo que sienta en su corazón. Es importante que conozcas bien, hermano, cada verso de la Biblia. Es importante que sepas encontrarlo rápidamente. Es importante que lo sepas preferentemente de memoria. Es importante que sepas qué significa realmente cada verso que usas de la Biblia. Hay personas que evangelizan compartiendo pasajes de la Biblia, pero que no significan lo que esas personas le están diciendo a sus oyentes. Y entonces vienen a creer algo que no significa. Debes estar seguro que lo que tú estás diciendo es exactamente lo que significa. Punto número 2. ¿Cómo empezar? Ya dijimos qué decir. Ya dijimos que una persona debe de saber por qué necesita escuchar y creer en el Evangelio. Vamos a ver ahora cómo empezar. Bueno, quiero que leas lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 15. Primero que nada, vamos a considerar lo que este pasaje de la Biblia nos enseña. Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo empezar? Bueno, primero que nada, estando dispuestos a hacerlo. Es obvio, ¿no? Pero lo que sucede es que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Dios nos da citas divinas, nos pone al lado de personas a quienes debemos de compartir de Cristo, pero nosotros no estamos dispuestos a compartir el Evangelio. Y ese pasaje de Efesios que dice calzado los pies con el apresto del Evangelio, es decir, estar de siempre listo, siempre preparado, siempre dispuesto
aprovecha cada oportunidad. Un cristiano maduro es aquel que siempre está dispuesto y preparado para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Te has percatado cuántas veces tenemos conversaciones con desconocidos? Al esperar una consulta médica, la prestación de un servicio o un trámite que nos obliga a estar formados en una fila. Esas son buenas oportunidades de hablar de Cristo. Carga folletos, seguramente en tu iglesia hay folletos evangelísticos. Nosotros en nuestra iglesia en Arenal siempre producimos nuestros propios folletos. Porque lamentablemente a veces uno va a las librerías y el mensaje que trae no es precisamente el que se adapta a la Biblia. Y nosotros tenemos la costumbre de producir siempre nuestros propios folletos. Eso nos permite que tenga nuestro logotipo, que tenga nuestra dirección, nuestros horarios, a veces un croquis de ubicación, la dirección electrónica de nuestras páginas web, el Twitter, el Facebook, nuestros blogs, etc. Carga siempre un folleto. Sin embargo, si tu iglesia no produce los folletos, no hay ningún problema. Seguramente tengan un sello. Entonces, carga siempre un folleto para que aproveches las oportunidades. Otra forma muy sencilla de empezar es obsequiando un folleto. Te sugerimos tener varios a la mano para darlos a las personas con quienes tienes algún trato. Por ejemplo, los responsables de atenderte en un comercio, tus clientes si tienes un negocio, pon ahí un stand que diga, tome uno, gratis. Puedes escribir un correo electrónico a todos tus amigos con el mensaje de salvación. Puedes publicarlo en tus redes sociales. A quien el que te carga la gasolina en tu automóvil, la persona a la que le compras los alimentos, si viajas, a la persona que te cobra el peaje, el limpiavidrios que está en la calle y que a veces les ponemos mala cara, dale una moneda, por supuesto, dale un folleto. El indigente que se acerca a pedirte algún taco o algo que comer, la persona que pasa vendiendo licuadoras en la puerta de tu casa o qué sé yo. ¿Cómo empezar? Aprovechando simplemente cualquier oportunidad. Ahora bien, ¿qué no debes hacer? Un error muy común es querer obligar a una persona a creer en Cristo o condicionarle en nuestra amistad o incluso algún apoyo. Mira, sí te voy a contratar en mi negocio, pero yo soy cristiano y tú vas a tener que ir conmigo a la iglesia. Sí voy a ser tu novia, pero tú tienes que convertirte a Cristo y entonces tienes que venir a la iglesia. Sí podemos ser amigos, pero tú tienes que creer lo mismo que yo. No es así. Y aunque sabemos que no tenemos que unirnos en yugo desigual con los incrédulos, por eso puse el ejemplo, porque hay señoritas y jóvenes de nuestra iglesia que están teniendo novios cristianos. Los trajeron al templo, como les gustaba mucho, pues dijeron que sí, se convirtieron a Cristo, pero terminan noviando y ¿qué creen? Se van. Porque realmente fue un interés superfluo, un interés equivocado. Hay hermanos y hermanas de nuestra iglesia que se han casado con hombres, en el caso de las damas, o mujeres, en el caso de los hermanos, que quizás sí hicieron una profesión por Cristo, pero la realidad es que en sus iglesias solo son personas que ocupan un lugar en una banca, en una silla. No tienen un interés real en el Evangelio, porque su interés fue movido por el amor de una persona. Y aunque creyeron en Cristo, pues no tienen realmente un compromiso con Él. Hermano, nunca obligues a nadie a creer en Cristo. Hay personas que se enojan con su familia porque no creen en Cristo. No tienes por qué enojarte con tu familia. Y es que tú no vas al templo y te he dicho tantas veces que tienes que ir y entonces no quiero que vuelvas a venir. No, hermano, no cometas ese error. No te apartes de tu familia, menos de tu familia. No le condiciones. La salvación es personal y totalmente
voluntaria. Aunque la consecuencia de la incredulidad es grave, cada persona es libre de decidir si cree en Cristo o no. Voy a decir algo a continuación que tú puedes estar o no de acuerdo conmigo. Es una opinión personal. Subráyalo, es una opinión personal. Yo personalmente les digo a los miembros de la iglesia en Arenal que no se aparten ni de sus amigos ni de su familia. ¿Sabes por qué? Porque viene tu hermano, viene tu sobrino, viene tu compañero de trabajo. Oye, en mi caso, yo me llamo Germán. Oye, Germán, fíjate que voy a bautizar a mi hijo y voy a hacer una comida, por favor, me gustaría invitarte. Primero que nada, esa persona debe de saber que yo soy cristiano. Y si sabe que soy cristiano, sabe que hay cosas que no compartimos. Pero como tenemos una amistad o una relación familiar o una confianza mutua, me honra invitándome. Y lo que yo no debo de hacer es esto. No, ¿sabes qué? Acuérdate que yo soy cristiano y yo no me meto en lugares paganos. Entonces yo no te puedo acompañar, discúlpame. Oye, por cierto, hay una campaña de evangelismo en mi iglesia el próximo domingo. Te invito, vente. Ya ves que te he invitado muchas veces. ¿Qué crees que va a decir? Tal vez te estés riendo en este momento, pero somos así. Somos demasiado santos para convivir con los pecadores que no son dignos de nuestra amistad. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Acepta la invitación. Si así lo decides, no vayas a su lugar de reunión. Llega más tarde, habitualmente hay una reunión social, una comida, llega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, está mi familia, si no conoces a tu familia, a mi esposa, a mis hijos, aquí estamos. Oye, mira, trajimos este obsequio para tu hijo. Normalmente sirven los alimentos, es el cumpleaños, es una boda, no lo sé. Llega, come, está un ratito y retírate. Oye, no sé, no quiero decir un nombre para no ofender a nadie. Oye, amigo, oye, pues mira, nos retiramos nosotros. ¿Cómo te vas tan pronto? Sí, mira, la verdad es que estoy muy contento. Gracias por invitarme, de verdad, gracias. Pero tenemos que retirarnos. De verdad te agradezco mucho. Gracias por invitarme. Yo te voy a decir una cosa. Casi te puedo garantizar una cosa. Realmente tu amigo no esperaba que te quedaras todo el tiempo, porque sabía que tú no bailas, que tú no bebes, que tú no cuentas chistes colorados, que tú no bailas encima de la mesa y que tú no vas a estar cómodo allí. Y entonces cuando llegas a la oficina o cuando llegas al trabajo o a la fábrica, o si es tu familia, te va a llamar y te va a decir: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué te pareció? Oye, bien, gracias. ¿Qué crees? Yo no pensé que fueras a venir porque con eso de que eres cristiano, ¿y por qué no iba a ir? Eres mi amigo. ¿O por qué no voy a ir? Eres mi hermano, eres mi primo, eras mi compadre o eres mi compadre, ¿no? Ya no lo vas a llamar compadre, pero pues en el pasado fue tu compadre, ¿no? No, pues es que francamente, desde que te convertiste a Cristo, que dejaste la bebida, dejaste el baile, me acuerdo cuando nos echábamos nuestras copas y ahora pues ya con eso de que eres santo. No, sí, yo vivo una vida de obediencia a Dios, pero me interesa tu amistad, eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi familiar. Oye, muchas gracias. Y la verdad es que yo fui porque yo te aprecio. El que tú me hayas invitado para mí es importante. Gracias. Te lo vuelvo a agradecer. Te agradezco mucho. Gracias. Incluso por eso llevé a mi familia. Y entonces, en una semana, en 15 días, en un mes, que hay una campaña de evangelismo, o nunca le has compartido de Cristo, sabe que eres cristiano y te acercas con él y dices: oye, fíjate que, oye, por cierto, ¿te acuerdas que yo soy cristiano? Sí, me gustaría platicar contigo. Órale, claro que sí. Oye, ¿qué crees? Que va a haber una campaña de evangelismo en la iglesia en la que yo asisto y va a estar muy bonito. Mira, van a pasar unas obras de teatro, va a haber una película, el pastor va a dar un mensaje muy bonito que yo creo que te va a gustar. Me gustaría invitarte porque, ¿sabes? Tú como mi amigo, yo te aprecio mucho. Me encantaría que me acompañaras. Mira, ten la invitación.
¿Sabes? Probablemente no vaya, pero lo va a pensar y va a decir, cuando yo invité a mi amigo, o a mi hermano, o a mi primo, o a mi tío, o a mi sobrino, según la relación que tú tengas, va a decir, él vino conmigo. Tal vez debí de haber ido. O quizás vaya. ¿Y sabes por qué va a ir? No porque le interese lo que tú le vas a compartir, sino porque va a honrar tu amistad. Pero si va y honra tu amistad, la palabra de Dios es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si Él va por tu amistad, el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Jesús va a obrar en su vida el Evangelio. Vas a sembrar la semilla. Y por la gracia de Dios, un día esa persona va a ser salva. Pero nunca si forzas a alguien. ¿Qué no hacer? No te desanimes si le hablas a muchas personas de Cristo y nadie te escucha y nadie cree y nadie va jamás a la iglesia. No te preguntes, ¿qué estás haciendo mal? Si tú evangelizas considerando cada uno de los puntos que hemos estudiado y que estudiarás con más profundidad si quieres hacerlo con nuestro curso de evangelismo, no te preocupes. La salvación es una decisión personal de cada ser humano. No te desanimes, hermano. Te voy a decir una cosa. Cuando tú mueras y vayas al cielo, allí no vas a encontrar personas que creíste que allí estarían. Pero por otro lado, vas a encontrar personas que nunca creíste que estarían allí. Mucha gente a la que tú le compartas de Cristo, un día va a creer por la semilla que tú sembraste. Dios no te va a pedir cuentas del número de personas que ganaste para Cristo, pero sí te va a pedir cuentas de a cuántas les compartiste el glorioso Evangelio de Dios. No te va a pedir cuentas de cuántas ganaste, porque eso no depende de ti, sino de las personas, sino de cuántas personas les compartiste de Cristo. Para terminar la clase de hoy, quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. Ezequiel es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y este pasaje de la Biblia contiene una porción muy fuerte. Pero está allí, y es para ti, y es para mí. Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: cuando yo dijera al impío, dice Dios, impío, es decir, ¿qué es un impío? Una persona que no tiene temor de Dios. De cierto morirás si yo no le hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. De manera contraria, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá. Pero tú, dice Dios, libraste tu vida. Si tú y yo pudiéramos ver nuestras manos con ojos espirituales, ahora hablo metafóricamente, no es que haya ojos espirituales, que quede claro. Si pudiéramos ver nuestras manos con ojos espirituales, es decir, que son capaces de ver algo que no se puede ver a simple vista,
acuérdate, es una ilustración nada más, veríamos que están llenas de sangre. Están llenas de la sangre de todas aquellas personas que pasaron por nuestro camino y que nosotros no les compartimos de Cristo Jesús. Yo te invito a que a partir de hoy, me invito a mí mismo, a que a partir de hoy compartamos nuestra fe. Ya sabemos qué es el Evangelio, lo vimos el tema pasado. Ya sabemos hoy qué debemos de decir la próxima vez que le vamos a compartir de Cristo Jesús. Hazlo pronto, hagámoslo pronto. Te invito a que experimentes el gozo, la alegría de compartir de Cristo Jesús a una persona. Y si por la gracia de Dios ganas a alguien para Cristo, es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Hermano,